panorama económico bastante desalentador, de acuerdo a lo que veíamos de parte de los jubilados del ISFA, reclamando con justo derecho sus pensiones. Hoy, por primera vez en 17 años, un presidente ecuatoriano se reunirá en la Casa Blanca con su par norteamericano. ¿Pero qué podemos esperar de este encuentro entre Lenín Moreno y Donald Trump? Es lo que intentaremos dilucidar junto a nuestro invitado de hoy, el economista Fidel Márquez. Gracias, Fidel, por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Gracias, Luisa. Como siempre, un placer poder estar acá contigo. Gracias. Siendo que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿cuán importante es este encuentro hoy entre el presidente Moreno y el presidente Donald Trump? Sí, mira, lo primero que tenemos que plantear es que ya nosotros tenemos acuerdos comerciales con la Unión Europea, que es otro de nuestros principales socios comerciales. Tenemos una situación con China, que es otro de nuestros socios principales importantes, donde además tenemos un endeudamiento fortísimo con el gobierno chino, fundamentalmente. Hay una situación en el mundo de hoy, el entorno en que estamos, que nos lleva a que nosotros tengamos que ver cómo protegemos las relaciones comerciales con nuestros principales socios en el mundo. De allí la importancia del encuentro de hoy. De ahí la importancia de este evento, pero además, mucho más importante todavía, si nos damos cuenta que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, para algunos ya es el tercero, de acuerdo a las estadísticas que aunque se están manejando, pero yo considero que es coyunturalmente el tercero, porque no se culminó, y además después del gobierno anterior, que todo lo norteamericano casi era malo, y así hay que entenderlo en las relaciones internacionales. Casi que era mala palabra. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestros vecinos y principales competidores, léase Colombia y Perú, tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos y producen prácticamente lo mismo que nosotros. Ahora, Fidel, en el escenario de que pudiera darse este acuerdo comercial, está claro que luego de este encuentro no es que ya venimos y firmamos el acuerdo. ¿Podrá ser esta la antesala o aquella reunión que marque el derrotero para ir hacia esa firma de acuerdo comercial con Estados Unidos? Recordemos que existía una comisión binacional donde se estaban discutiendo las condiciones para llegar a un acuerdo y que se pararon en el gobierno anterior. Así es. Estas negociaciones. Entonces, yo sí creo que es importante que se destrabe esto, que se vuelva a abrir de nuevo para que esta comisión binacional empiece de nuevo las negociaciones, destrabe todo el proceso que se venía llevando adelante y sobre todo iniciar acuerdos iniciales o que se pueda lograr que los Estados Unidos nos quiten aranceles en determinados productos, que son productos como las flores, alcachofa, el atún que está empacado. Entonces, ese tipo de cosas nos tiene que decir a nosotros que si queremos lograr tener esa relación fluida con los Estados Unidos, necesitamos destrabar toda esta negociación. Este sería entonces un buen punto de partida. No obstante, aquí cabe una pregunta, y esto un poco recogiendo tal vez aquellos que están a la otra orilla, que están en contra del libre mercado, que están en contra de un acercamiento con Estados Unidos. ¿A dónde queda nuestra soberanía? ¿No es esta una forma de entreguismo? ¿Qué pasa con los postulados del nacionalismo? A ver, Luisa, yo creo que el mejor nacionalismo que puede existir es que nuestros productores y nuestros conciudadanos tengan mejores condiciones de vida. Y si no entramos en estos procesos del comercio global, del comercio internacional, y además creamos condiciones para que venga inversión de nuestros principales socios comerciales, a que generen empleo en el país, porque todos sabemos que la situación económica que tenemos actualmente en el Ecuador es una situación económica provocada por contracción de demanda, que significa que no generamos empleo, que significa que las personas no tienen los ingresos adecuados para poder consumir y tener una vida mejor. ¿Es vital entonces este tipo de alianzas o acuerdos comerciales? Por supuesto que es vital este tipo de alianzas y acuerdos comerciales. ¿Cómo lograrlo cuando hay una marcada diferencia entre un país como Ecuador,
en vías de desarrollo, con una economía que usted la ha descifrado muy bien, con una economía contraída, con un incipiente crecimiento económico y un gigante como es Estados Unidos, ¿qué aspectos deben considerar las autoridades ecuatorianas a efectos de que esta diferencia o esta disparidad no vaya a afectarnos al momento de firmar un acuerdo comercial? Es que los acuerdos, cuando uno los firma, tiene que buscar en el sentido de cuáles son los nichos de mercado que nosotros podemos encontrar dentro de esa economía tan grande, que además es principal socio comercial de la gran mayoría de los países del mundo. Es decir, que nosotros no entramos a competir solos. No es que entramos al baile y ya somos el dueño del baile. ¿Qué condiciones deberá tener entonces un posible acuerdo para nivelar esas desigualdades? Ese acuerdo tiene que venir por el lado de eliminarnos aranceles por parte de Estados Unidos. En primer lugar, para aquellos productos nuestros que pudiendo ser competitivos por los aranceles que existen y no estar nosotros dentro de los acuerdos de liberación de aranceles que sí tiene Estados Unidos con otros países como Colombia y Perú, nuestros productos entran en desventaja. Eso por un lado. Por otro lado, garantizar que la inversión que pueda venir de los Estados Unidos acá y los inversionistas norteamericanos tengan garantías y el marco jurídico adecuado para esa inversión, siempre y cuando no vengan a invertir en la esfera real de la economía, no vengan como capitales golondrinas a aprovecharse de situaciones. Ahora, en el mejor escenario, y que este sea el punto de partida, que es lo que al menos quienes estamos a favor del tema del libre mercado, me declaro una persona que tiene esa visión, lo cual no es un pecado, toda una vida he estado sin en duda. Esa postura. Bueno, más allá de eso, en el escenario de que aquello se dé, nadie da nada a cambio de nada. No, por si supuesto. Nosotros vamos a pedir que nos liberen los aranceles, que venga la inversión norteamericana, ¿qué es lo que vamos a dar o a ofrecer a Estados Unidos? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, y voy a poner un ejemplo concreto, el Código Ingenio. En Estados Unidos hay criterios por parte del gobierno norteamericano que el Código Ingenio es una traba para este tipo de negociación. Pero el Código Ingenio no es solamente una traba para la parte de la negociación comercial con los Estados Unidos y el libre comercio. Es una traba también para el desarrollo de la ciencia, la técnica y de las universidades en el Ecuador. ¿Allá? Entonces, el Código Ingenio hay que analizarlo y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutir cuáles son esos elementos que hay criterios dentro del país que decimos que el Código Ingenio lo mejor que se puede hacer es ponerlo a un lado y hacer nuevas condiciones y nuevas legislaciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Quiero ponerme como abogada del diablo y un poco recoger aquellos testimonios o postulados de los que están al otro lado de la orilla, para que no se diga que no los tomamos en consideración. Este es un espacio pluralista y democrático. Recogiendo un poco aquello, yo no recuerdo, Fidel, y no sé si usted pueda ayudarme a entender, ¿por qué aquellos que estaban siempre o han estado en contra del acercamiento de Ecuador con Estados Unidos o de que se pueda firmar un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial o como lo denominen, jamás salieron a protestar por la preventa del petróleo a China y los préstamos que, según entendidos en la materia como usted, se lograron con intereses enormes en relación a otro tipo de préstamos conseguidos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial? ¿Por qué? El problema es que cuando usted en la economía pone una gran dosis de ideología, la economía pasa a un cuarto o quinto plano. Y entonces ya no estamos hablando de economía, estamos hablando de intereses creados por determinados grupos ideológicos que tratan de preservar su status quo por encima del desarrollo nacional. Ahora, un poco para ilustrarlo mejor, ¿cuál es la diferencia entre aquellas negociaciones que se hicieron con China y las que se han hecho ahora y en las que hemos acometido con el Fondo Monetario Internacional? La principal diferencia es que el Fondo Monetario nos da a largo plazo, con tasas de interés mucho más bajas, inclusive muy por debajo de acuerdo a la tasa de interés que deberíamos tener por el riesgo país, mientras que China nos los da a como esté el mercado de los papeles ecuatorianos. En otras palabras, si en estos momentos nosotros fuéramos a presentar bonos del Estado ecuatoriano en el mercado internacional o fuéramos donde China, nos iban a decir que tenemos que poner un papel con tasas de interés por el 13%. Porque tenemos un riesgo país de hace 2 días de 1.150, creciendo por el entorno mundial que tenemos, entre otras cosas por la situación interna china, por el coronavirus.
con este escenario, Fidel, ¿hacia dónde nos encaminamos? En pocas palabras, en Ecuador, en este 2020. En este 2020 la situación económica del país va a ser muy parecida a la del 2019. Dura, difícil. Dura, difícil. Y sobre todo vamos a estar en vísperas de un año electoral, que eso siempre pone un elemento de incertidumbre y que los empresarios, los inversionistas dicen: esperemos a ver qué pasa y seguimos en la ley del compás de espera para generar empleo y para generar inversión. Entonces tenemos que ser como país muy inteligentes en ganar en este tiempo negociaciones como la del tratado comercial con los Estados Unidos, con este acercamiento, y no solamente ahí, sino también ponernos de acuerdo, y esto es parte del entorno nuestro para los negocios, de la colaboración en contra del narcotráfico. Que eso es importante también, dentro de los negocios se sepa que tenemos que hacer, y nuestro principal aliado ahí tiene que ser los Estados Unidos por tecnología y porque además es el interesado mayor. Entendemos que está en la agenda. Gracias, Fidel, por haber estado con nosotros esta mañana y por sus valiosos criterios. Amigos televidentes, ustedes lo han escuchado, saquen sus propias conclusiones. Gracias nuevamente. Gracias, Luis. Vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.